Hola Ramsés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paulina. Buenas tardes. Bueno, para los que no lo conozcan, él es el doctor Ramsés, él es especialista en medicina del deporte. Y bueno, vamos a comenzar con unas sencillas preguntas. Tú que eres experto en este tema, para que nos puedas platicar. En tu opinión, en tu experiencia, ¿cuáles son las lesiones más comunes en el functional fitness? ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Bien, comencemos con la primera pregunta, es de las más importantes e interesantes. Tanto en mi experiencia como en la documentación médica internacional, podemos nombrar primero, en primer lugar, el hombro. El hombro, específicamente el manguito del rotador, el supraespinoso, es la parte más lesionada. El hombro es muy complejo, al igual que toda articulación. Y dentro del hombro tenemos el famoso manguito rotador, que está formado por cuatro músculos con sus respectivos tendones. Y uno que se llama el supraespinoso es el más frecuentemente lesionado en este tipo de deportes, del functional fitness y semejantes. En segundo lugar tenemos la rodilla, principalmente los ligamentos laterales o inflamación general de la rodilla. Y en tercer lugar tenemos la espalda baja con lumbalgias agudas y crónicas. Aquí cabe destacar que no es tan frecuente el índice de hernias originadas por este mismo deporte. Hay veces que las personas atraen, pues, ahí una lesión pasada o predisposición física o genética a una hernia y se suma a un accidente o a una competencia donde aparece la hernia. Pero lo más común en espalda baja sería la lumbalgia aguda y crónica sin herniación. Ok. Y en tu consulta, ¿cuál es la que más te toca ver? Lumbalgia y hombro, tendinopatía del supraespinoso, del manguito rotador y lumbalgia aguda es lo más frecuente que veo, bastante de hombro, diría yo. Y en lumbalgia, pues luego ahí en los pesos muertos o en los overhead mal realizados, les duele, pues sí, se quedan con su dolor y hay que tratarlo y estudiarlo, sobre todo para asegurarnos de que no tengan ahí pues una hernia o otra lesión y pase desapercibida. Ok, entiendo. Y bueno, sé que has mencionado diversas partes, diversas lesiones, pero en tu opinión y en tu experiencia, ¿qué sería lo ideal para prevenirlas? Lo ideal para prevenirlas es un conjunto de varias acciones importantes. La primera sería el correcto calentamiento. El correcto calentamiento antes de una sesión o incluso antes de una competencia. Siempre hacer buena movilidad articular, hacer ejercicios preparativos para lo que se va a trabajar en el día, hacer ejercicios que eleven la frecuencia cardíaca y la temperatura de los músculos. Eso era lo primero. Eh, de lo más importante. Otro punto muy importante que es muy frecuente, eh, que es desatendido, es el volumen semanal de trabajo. ¿Qué quiero decir? Pues cuánto ejercicio le metemos a la semana. Hay veces en que el diario estamos entrenando lo mismo, con mucho peso, y entonces esto va fatigando la articulación o el segmento per se, y podemos llegar a una inflamación, a una lesión o a una contractura muscular en ese momento. Entonces también hay que distribuir bien la programación o el ciclo de entrenamiento para evitar sobrecarga a estas partes musculares o articulares. También tenemos en la parte del descanso, bien importante. Hay veces que, y me pasa muy frecuentemente esto, que el atleta entrena en la mañana carrera, ¿no? Sale a correr 10 15 kilómetros. En la tarde se va a su gimnasio a hacer functional fitness o semejantes. El fin de semana se va a hacer ciclismo 200 kilómetros. Y el domingo se va a hacer hiking al Nevado de Toluca, al Pico de Orizaba, y el lunes reinicia. Entonces tenemos de que estar metiendo mucho volumen de ejercicio todas las semanas sin una adecuada programación. Y esto va a acabar en una sobrecarga física, un sobreentrenamiento y en lesiones desde muy simples hasta muy graves. Otro punto sería la tensión muscular con descanso adecuado. Hay muchas técnicas, las descargas musculares, las botas de presión, nadar, automasajes, ¿qué más? Estiramientos, recuperación activa con ejercicio aeróbico de bajo impacto. Todo este tipo de herramientas ayudan a una buena recuperación muscular y metabólica,
pero muchos les atienden, ¿no? Muchos no estiran antes de entrenar, muchos no hacen nunca hacen una descarga muscular, nunca hacen recuperación activa y solamente suman más entrenamiento pesado, pero nada recuperador. Tenemos también la alimentación, sumamente importante, suplementos alimenticios cuando lo requieran y la atención oportuna de un dolor que permanece y que no deja de entrenar. También se ha visto en varios artículos que las personas más lesionadas en este deporte pues son los hombres. ¿Por qué no piden asesoría al coach? Les da pena decir que están lastimados o siempre quieren aumentar más y más carga de trabajo sin atenderse. También grupos grandes de trabajo con pocos coaches o coaches no capacitados están asociados a una alta frecuencia de lesiones deportivas. Ok, entiendo. Bueno, dentro de todos los factores que mencionas, ¿tú qué nos pudieras recomendar? ¿Cuál sería, digamos, el orden correcto para comenzar un entrenamiento? Primero, el calentamiento, como dices, para acelerar la frecuencia cardíaca y pues también estimular los músculos y articulaciones que se van a usar. Después, por ejemplo, el estiramiento sería en ese momento o hasta el final y ya después... el trabajo del día o la prueba que se va a realizar o cómo lo recomendarías tú? Aquí hay mucha discrepancia entre los profesionales de la salud, los entrenadores deportivos, los investigadores, los terapeutas, los kinesiólogos. Pero, porque uno dice, no, estira antes, estira después. Ujú. Pero creo que la mejor respuesta sería depende. Depende qué vamos a hacer. Los estiramientos estáticos son como que hacemos así, mantenemos un estiramiento frecuente, se llaman estiramientos estáticos. Ujú. Ellos son muy recomendados cuando vamos a practicar ejercicios de gimnasia, en este caso los gimnásticos, pero no son tan recomendados para ejercicios de potencia o de carrera. Entonces, depende qué vamos a trabajar, podemos iniciar con un calentamiento de movilidad general, de ahí pasar, si vamos a trabajar mucho gimnástico, a estiramientos estáticos propios de los ejercicios que vamos a practicar, o si vamos a trabajar velocidad o potencia, pues mejor hacemos el gesto deportivo, por ejemplo, carga de fuerza, clean and jerk, con pocos pesos y repeticiones varias y checando técnica antes de hacerlo. Entonces, tenemos para gimnásticos, estiramientos estáticos. Para potencia, halterofilia y velocidad, pues más bien estiramientos dinámicos con calentamiento propio del gesto deportivo. De ahí podemos pasar idealmente al trabajo del día. Si vamos a hacer complementarios de fuerza, se puede hacer antes o después, dependiendo del objetivo de programación. Y finalmente, podemos hacer lo más recomendado, unos 5 o 10 minutos de recuperación activa, que es trabajo aeróbico de baja intensidad y finalmente con estiramientos estáticos para relajar los músculos. Aquí cabe destacar que muchas personas he escuchado que dicen, no, es que el estiramiento al final no sirve de nada. No te hace más elástico, no te hace mejor en el gesto deportivo, en la técnica, ¿no? Y aquí la respuesta es, pues depende, ¿no? O sea, depende cuál es tu objetivo. Tú no estás estirando al final para ser más elástico, más móvil, más flexible. Estás estirando al final para ayudar a tus músculos a relajarse y recuperarse del trabajo que hiciste. Si queremos volvernos más elásticos, tener más flexibilidad, más movilidad, el entrenamiento es diferente y se hace durante la sesión de trabajo y no al final. Ok, entiendo. Pues sí, todo tiene que ser personalizado y de acuerdo a la sesión de entrenamiento que vas a tener, ¿no? Y Así ahora, es. en los casos en los que ya se presentó alguna lesión, ahí, ¿qué es lo que, por ejemplo, cuáles serían signos de alarma, cómo tratarla, qué nos puedes platicar? Sí, claro. Lo más común es que empecemos con una pequeña molestia a realizar cierto gesto deportivo, cierto movimiento. Hay muchas veces que ya sea por un movimiento en falso, un cargar peso de más o algún accidente que nos caigamos, nos podemos lesionar. Ahí tenemos dos tipos de lesiones en general, las agudas y las de sobrecarga. Las agudas es, por ejemplo, que hagamos un snatch muy pesado con mala técnica y de repente sintamos que acá se nos movió algo en el hombro, tuvimos un tirón, ¿no? Ujú. Eso es agudo, o que nos caigamos o nos torzamos el pie corriendo. Por sobrecarga es cuando estamos constantemente haciendo un ejercicio mal o con demasiado peso que no nos corresponde y se va fatigando ese segmento, ese músculo, esa articulación poco a poco. Como una pluma de plástico, si le estamos doblando poco a poco, un día se va a romper.
Es una lesión por sobrecarga. Bien, entonces, si estamos entrenando y sentimos durante el entrenamiento o competencia que algo dolió muy fuerte, acabamos de entrenar y no paró el dolor, es un mal dato, es un dato peligroso. Lo normal cuando tenemos una inflamación así regular es que nos duela y al siguiente día duele mucho menos y 2 días, 3 días después la inflamación paró. Eso es lo normal. Obviamente, si tenemos algo que nos duele, hay que descansar.